Hola a todos, buenas tardes. En este momento vamos a hablar sobre el pensamiento político del Renacimiento, que se sitúa entre los siglos XIV y XVI, principalmente en el territorio europeo, teniendo muchísima influencia desde las ciudades-estado de Italia como Florencia, Milán, Roma o Nápoles, o incluso Génova, que produjeron pensadores, científicos, artistas que generaron varias de las ideas que luego se expandirían en los diferentes lugares de Europa, haciendo pues que se generaran unos cambios en cuanto a la parte de la concepción política, social, histórica, haciendo unos cambios importantes, por ejemplo, desde el pensamiento teocéntrico hacia el antropocéntrico y pues generando unos nuevos pensamientos, como por ejemplo el pensamiento humanista, que es una de las corrientes que tuvo mayor importancia en esta época, y aquí pues se habla de retomar pensamientos de autores clásicos grecolatinos que se habían dejado un poco de lado, o adaptados desde el pensamiento cristiano, como sucedía con eh, filósofos como San Agustín o Santo Tomás de Aquino, quienes hicieron adaptaciones de pensamientos de Platón y Aristóteles respectivamente, adaptándolos hacia el pensamiento de la razón, pero desde un acercamiento hacia el ser que daba toda esa fuente, que era Dios. Y aquí vuelven a retomar pues los ideales de la República Romana, la polis griega, enfatizando también como aspectos como la virtud cívica dentro de esos pensamientos antiguos que veían en la participación en la vida pública como uno de los principales eh, propósitos para ser miembro de la sociedad. Obviamente con unas adaptaciones a las realidades que se estaban viviendo en estas ciudades-estado gobernadas por especies de monarcas o poseedores de grandes riquezas. Contextos históricos como guerras, invasiones, la necesidad de las rutas de comercio que se estaban presentando, digamos, afectadas por diferentes momentos, por ejemplo, de la invasión a Constantinopla por parte del Imperio Otomano turco, que pues, sentó también uno de los hechos históricos que hacen como énfasis en estos cambios de época. Desaparece el Imperio Romano de Oriente y pues ya muchas ciudades que se habían desprendido de estos sistemas políticos se empiezan a, a organizar en nuevas formas de gobiernos. Aparecen pensamientos políticos, como se mencionaba el humanismo, pensamientos relacionados con el realismo, que buscaba pues ser un poco más prácticos frente a los modelos idealistas medievales. Aquí pues los pensamientos políticos se iban hacia el cómo es y no cómo él debería ser, que nos lleva a pensar un poco en ideas de más atrás, en la antigua de Grecia, Roma, cuando se hablaba del idealismo y la práctica, como se confrontaba los pensamientos de Platón y como Aristóteles los debatía un poco, eh, para ir un poco más hacia el pensamiento de cómo se debería manejar un gobierno. Aquí pues vemos la forma en que las intenciones del monarca pues debían ser un poco más prácticas y usando, digamos que separándose de la religión para ir a una parte más práctica de gobernar, pues como lo planteaba Macabelo, con los medios necesarios, y si la religión también le servía como un medio para alcanzar el poder, pues era una de las herramientas que podía utilizar, teniendo en cuenta, digamos, los instrumentos que tuviera un gobernante para obtener, conquistar el poder, alcanzarlo, mantenerlo.
y aumentarlo en territorio. Aquí pues hablamos de el concepto de razón de Estado, pues que justamente es ese de usar medios extraordinarios que pueden llegar a ser inmorales desde un punto de vista pues de la ética, para la conservación y el fortalecimiento de un Estado. Aquí pues se empieza a dar fenómenos como la secularización del poder, es decir, que se va a salir de el pensamiento teocéntrico como se venía hablando, y se centra un poco más en el ser humano, en la forma en que se pueden obtener el poder ya no desde un orden divino, con el visto bueno de la iglesia como venía haciendo en la Edad Media, sino que ya se empieza a desprender un poco, teniendo en cuenta que es un proceso bastante largo, que no fue de un día para otro, porque pues la iglesia seguía teniendo influencia. De hecho, pues muchas de las obras renacentistas tenían pues el apoyo desde Roma, y pensamientos como estos ya van teniendo mayor influencia poco a poco. Hablamos del derecho divino, mantenimiento del orden o la prosperidad de un Estado desde el uso de los medios necesarios para obtenerlo. Hay pensamientos como la autonomía política para poder gobernar. También se conciben algunos conceptos ya que van a ser importantes para los estados modernos, digamos que vuelven a encontrar un estado como soberano, con un territorio definido, con ejércitos permanentes, que es una de las cosas que buscaba el gobernante, y como lo proponía Maquiavelo también, que era mejor un ejército nacional que una fuerza de mercenarios que pudieran llegar a serle más leales que justamente los mercenarios, que podían cambiar de acuerdo a, a sus necesidades económicas, y pues van a tener ciertos sentimientos de pertenencia y de querer luchar por su propia patria. Aquí hay en este caso unos autores o exponentes en el pensamiento político que se podrían destacar principalmente, y el que más se tiene en mente es Nicolás Maquiavelo, con su obra principal que es El Príncipe, y pues es uno de los que habla del realismo político, de conseguir el poder, separando la política de la moral y de la ética cristiana que venía manejándose, como usar los medios necesarios para el mantenimiento del poder, de conquistarlo, mantenerlo y aumentarlo. Entonces aquí se usan conceptos como la virtud, que es más como esa capacidad, esa habilidad que tiene el gobernante para acceder y obtener esa fortuna, que no se refería directamente a la riqueza, sino como a la capacidad de hacer como que coincidan esas circunstancias para mantener un Estado. El fortalecimiento del Estado también es otro de los postulados que nos presenta Maquiavelo. Pues ahí se habla de que el fin último de la acción de un príncipe es la creación de un Estado fuerte y unificado, que pueda garantizar pues la seguridad del orden utilizando la fuerza, eh, utilizando los medios necesarios, la intimidación si se requiere, la desconfianza y las relaciones entre otros estados, si se requiere usar la fuerza para mantenerlo, pero tratando de no usarlo si no era conveniente. Tomás Moro, obras como La Utopía, digamos que desde el humanismo y su visión crítica, desde una isla ficticia, un no lugar, los males de la sociedad europea de ese tiempo, que pues presentaban la corrupción, desigualdad, guerras, y proponía un estado más orientado hacia la propiedad común y pues la ausencia de dinero,
la tolerancia religiosa, la educación universal, ideas que podrían tomarse de pronto como bases de un pensamiento socialista. Eh, de pronto, en una época en la que no se estaba todavía concibiendo ese tipo de corrientes. Está Erasmo de Rotterdam, quien habla de la guía para el príncipe cristiano, un humanismo cristiano que digamos que trata de conservar un poco más el pensamiento religioso. Hay un cambio frente a Maquiavelo, por ejemplo, que decía que esos principios de la cristiandad, como la piedad, la sabiduría, la benevolencia, podían llegar a ser inconvenientes para un gobernante. Y pues se retoman pensamientos como pues, buscar guiarse por la razón y la fe, como se ha hablado en los pensamientos de la Edad Media, por ejemplo, pues tomando a San Agustín y a Santo Tomás, que siempre estaban hablando de estos pensamientos un poco aristotélicos, pero guiados hacia la fuente que sería Dios en este caso para ellos. Y otro de los autores, Jean Bodin, libros importantes como los 6 libros de la República, donde se hacen pues, contribuciones hacia el pensamiento y hacia el concepto de la soberanía, eh, hacia digamos, la conservación pues, donde hay un Estado y un gobierno con varias familias que ostentan un poder soberano, ostentan la capacidad de un poder absoluto. Ahí empezamos a ver esas, esas postulados de los nuevos gobernantes que se van a dar antes de las revoluciones burguesas que lucharon justamente en contra del absolutismo, que fue una de las formas en las que este pensamiento monárquico estructuró ciertas maneras de un gobierno eh, que quería hacer con un mandato divino el que por esta misma designación iba a ser el soberano de todo un territorio. Aquí podemos ver que los cambios culturales, religiosos, políticos que se empezaron a presentar desde diferentes lugares de Europa, principalmente en Italia, impulsaron esos cambios de pensamiento. Incluso se dan fenómenos como la reforma en, en la iglesia cristiana planteada por Lutero, esos pensamientos que empiezan a cuestionar cómo la jerarquía de la iglesia no estaba funcionando, los pensamientos que empiezan a dar el cambio de lo teocrático hacia lo antropocéntrico como una fuente de inspiración política, estos pensamientos que además sentaron bases para nuevos estados y ese cambio hacia la edad moderna en la que básicamente se moldean los conceptos de estados actuales con todas las revoluciones que vinieron después hacia finales de los siglos 17, 18, donde empiezan a haber estas reformas y estas protestas que van a configurar los nuevos estados que prácticamente son los que hoy en día estamos viendo y cómo todos estos pensamientos se van a configurar una serie de normas y pues todo como los derechos del hombre, nuevas formas de concebir los estados que finalmente hoy día con la experiencia pues se conservan muchos de los estados que podríamos llamar modernos y que tal vez en algún momento vayan a cambiar, obedeciendo de pronto a fenómenos económicos, sociales que se pueden ir dando con modelos del capitalismo de esa época y con sus enfoques neoliberales que se vienen presentando actualmente, tratando de volver como a esas formas de gobierno, el acaparamiento de riquezas para influir en los pensamientos políticos de los estados. Si nosotros vemos
En la época contemporánea, pues el capital y las grandes potencias influencian en los gobiernos mundiales y en las decisiones de los diferentes sistemas políticos o los sistemas como las Naciones Unidas, donde a veces un Estado poderoso económicamente puede lograr que se aprueben cosas a nombre suyo y permitir que la economía de sus países no decaiga frente a la de otros.